Diego, antes que nada, mucho gusto, muchas gracias por tomarte el tiempo. Bienvenido a este podcast de Nueva Bay y felicidades por la camisa. Ya habíamos bromeado al respecto. Muchas gracias, desde luego estas coincidencias que marcan una época. Piensa que así vamos a creando tendencia, que es de lo que vamos a hablar también un poco de tendencias. ¿De dónde vienes? ¿Cuál fue tu camino hacia donde estás trabajando actualmente? Claro que sí, realmente cumplo dos roles, soy el Chief Revenue Officer y el Chief Operations Officer, cosa que suele pasar en el mundo de startup, ya que Fluzo sigue siendo una startup basada en Madrid, y con lo cual tengo los dos roles. Por un lado me dedico a facilitar la expansión internacional y la generación de ingresos dentro de Fluzo, que es fundamentalmente una empresa de tecnología, como vais a ver a lo largo supongo que de esta sesión, y por otro lado me ocupo de cosas muy operativas, desde los procesos de facturación, de asegurarnos de que los handshakes entre ventas y los equipos de producción se realizan bien, en fin, todo lo que puede estar relacionado con las operativas y sobre todo para descargar al resto de equipos de cosas que no son realmente su clave. Pero el grueso en realidad es revenue, es generar ingresos y generar facturación. Audio matching es el tema de hoy y es tu tema. Mira, yo me encontré esta información que dice: audio matching mide el contexto audiovisual del usuario desde una única fuente para resolver los desafíos que plantea la fragmentación creciente de medios. Yo dije, mucho gusto. ¿Me puedes explicar? ¿Qué significa, no? Sí, ¿me puedes explicar en palabras más sencillas? Pues vamos a planteártelo. Claro que sí. Esto realmente es para los que están dedicados al mundo de los medios y especialmente al mundo de la publicidad, aunque también el consumo. ¿Qué pasa con la aparición de Internet? Sobre todo la aceleración a partir del nacimiento de YouTube y de canales vídeo y de la explosión a partir del 2005-2006, ¿no? Lo que sucede es que tanto los fabricantes de contenido como los que compran el espacio publicitario, fíjate que no estoy hablando de research, estoy hablando del consumidor del dato, de para qué sirve el dato en realidad, ¿no? Se encuentran con que donde antes tenían el dato de televisión y algunas encuestas para radio, ahora se encuentran con el dato de tele, el dato de YouTube, el dato de Facebook, el dato de Twitter, el dato de radio, el dato de Spotify, y esto no para de crecer. Con lo cual, para un medio de comunicación o para un anunciante, entender desde un punto de vista vamos a llamarlo real, cuántas personas han consumido o han sido impactadas por su publicidad, se ha convertido en algo prácticamente insoluble. O sea, nadie, hasta que hemos aparecido nosotros, nadie tiene forma de medir para una sola persona cuántos impactos publicitarios ha recibido a través del conjunto de medios, ¿no? Entonces, realmente no es un tema de ACR, hay que pensarlo siempre desde el punto de vista de quién va a usar estos datos. Y estos datos los usan los equipos de medios y los equipos de publicidad. ¿Cómo se resuelve? En realidad, la forma que hemos logrado nosotros de proporcionar una respuesta eficaz a este problema es usar el móvil, ¿vale? Los móviles los llevamos todos consigo a todas partes y tienen un micrófono. Desde hace mucho tiempo existen tecnologías que permiten, dentro de una señal de ruido, de entorno, de la calle, un bar, un sitio, reconocer o encontrar sonidos que corresponden a la publicidad o a la música. Todos conocéis Shazam, probablemente, que ahora es de Apple y que sirve para identificar canciones en tiempo real. Bueno, pues esa misma tecnología, adaptada y desarrollada por Fluzo, es decir, no es Shazam, es una tecnología propia nuestra y que está enfocada además al caso de uso que tenemos, que es medir o detectar si esa persona o ese móvil está escuchando un anuncio en la televisión, un anuncio en el cine, un anuncio en el hilo musical del comercio, cualquiera de estos escenarios, la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante es que es la misma persona siempre y es siempre de la misma manera, con lo cual por primera vez, incluido para la radio, somos capaces de medir de forma uniforme, con la misma metodología y la misma técnica, el conjunto de medios que están basados en audio.
Entonces, Audio Matching no es más que una tecnología que en nuestro caso está extremadamente adaptada al teléfono móvil, porque si no, no funcionaría, molestaría al panelista, etcétera, y que nos permite medir continuamente, es un panel lineal en el tiempo, medimos a todos los panelistas todo el tiempo. Y luego somos capaces de encontrar a quién han estado expuestos, y eso es justamente lo que nos permite hacer. Y por eso, una agencia de medios, un anunciante, el equipo de research de media de un anunciante, el instituto que les hace los estudios, es capaz por primera vez de resolver ese problema de fragmentación. Estás hablando de panelistas específicos, es decir, son personas que explícitamente han dado el consentimiento de trabajar con su información y saben de ello, porque sí, de sería repente hay horroroso, como seríamos esos efectos espías. de que hablas de un tema y te salen los anuncios, sería ¿no? espantoso. No, por supuestísimo. Todos los paneles de este estilo, todos los paneles serios del mundo de medios trabajan con paneles incentivados en los que el panelista es perfectamente consciente. En México, el caso de Nielsen y Bope en hogares, y en el caso nuestro trabajamos, de hecho Fluzo no gestiona sus propios paneles, sino que trabajamos en colaboración muy estrecha en México, por ejemplo, con NetQuest, que son los especialistas en la gestión de este tipo de paneles y que son los que realmente tienen el conocimiento de cómo gestionar la muestra. Y por supuesto, todos los panelistas están informados, están incentivados por participar en el panel y mantenerse en él. Si no, no habría manera de hacer esto de forma legal. Y legal no interesa. O sea que tiene que ser, es la única manera lógica de hacerlo. Hasta ahorita te seguí en el sentido de que hacemos un match, es decir, comparamos un audio con una referencia, ¿sí? Tú tienes entonces manera de identificar si un usuario o una usuaria ha estado expuesta o expuesto ante un contenido audiovisual. Claro. Realmente... Y la referencia, necesitas el archivo de tal de spot, hay señales ocultas no auditivas para no. ¿o cómo más sencillo, eso? Todo mucho más fácil. Si hacemos cosas tan complicadas como meter señales no auditivas, los proyectos se convierten, o sea, lo que se llama watermarking, el audio watermarking es tremendamente complicado de implementar. Realmente es muy sencillo. Nosotros, realmente, otra cosa importante relacionada con la privacidad es que no recogeremos el audio. Muy importante. Recogemos una huella matemática de ese audio que representa lo que nos interesa a nosotros, de ondas. Y no me preguntes, no soy un especialista en el tema, pero ondas y elementos que definen la onda, pero no recogemos el audio. De hecho, ni siquiera se guarda en el móvil. Y eso es suficiente para nosotros. Lo que hacemos después es generar el fingerprint del contenido que queremos analizar y comparar toda la base de datos que tenemos de miles de panelistas por 24/7 con la huella del contenido o los contenidos que queremos analizar. Y a partir de ahí sabemos, pues este lo ha visto o lo ha oído a las 16:54 del lunes N de tal mes. ¿Vale? Entonces, somos muy precisos hasta el segundo. ¿Cuánto necesitamos? Nos basta con 1 o 2 segundos de exposición al audio para hacer un match válido. Y luego la otra pregunta es ¿cómo sabemos dónde lo han visto? Porque también es un tema interesante, ¿no? Pues podemos alimentar el sistema con información adicional, como en qué horas estaban emitiendo los anuncios en televisión o los anuncios en radio. Si tenemos la hora exacta y sabemos que hay 50 panelistas que lo han visto, ya está. Y el resto tenemos trucos para hacer on demand, para medir la televisión en YouTube, para medir los anuncios en YouTube o los contenidos en YouTube, en Spotify. Ahí tenemos toda una serie de técnicas para saber en qué canal, porque no basta para, por ejemplo, el caso de uso que comentábamos antes, yo soy el Head of Media de un gran anunciante mexicano, no voy a poner nombres para que no se sientan celosos, ¿no? Pero un gran anunciante, quiero mejorar cómo me gasto el dinero en publicidad, necesito saber si un canal me está funcionando mejor que otro, si la radio me está funcionando y me está dando más cobertura, más barata que la tele. La única manera que hacer eso es que nosotros le digamos, no, es que en tele has llegado al 17% y te ha costado 1 millón, y en radio has llegado al 5%, pero solo te ha costado 50.000. ¿Qué te viene mejor? Entonces el anunciante dice, me llevo el dinero de la tele a la radio. Y ese es el caso de uso más básico de lo que estamos haciendo, ¿no? Al final siempre acabamos diciendo de cuánto nos ha costado. ¿Cuánto nos ha costado esta publicidad? Y a partir de ahí es cuando se empiezan a tomar. No es lo único que hacemos, porque está todo lo que es el análisis del efecto. Una cosa es cuánta gente te ha visto y cuánto te ha costado que te vean
Hacia allá el otro me es quería ir, exacto. Entonces, ¿qué cuánto más cambia hacen para medir el efecto? el efecto. Pues mira, es muy fácil, es lo que te he comentado antes. Tenemos asociada a esta tecnología en las mismas personas, por eso es lo que llamamos un single source, o sea, son los mismos individuos. Somos capaces, gracias a NetQuest, en este caso, de medir qué sitios web visitan. Con lo cual podemos ver quién ha visto la publicidad y en el mes siguiente si han visitado o no han visitado. Mejor, podemos ver cuántas veces han estado expuestos a la publicidad en todos los medios, ¿vale? Sin tener que preguntarles, porque nadie se acuerda. ¿Cuántas veces escuchaste este anuncio en la radio en la última semana? Difícil, ¿no? Pues nosotros no tenemos ese problema porque lo medimos. Y después sabemos cuántos han navegado hasta la página de conversión en el e-commerce, por ejemplo, ¿no? O métodos más convencionales, que es preguntarles. Preguntar pretest, hacemos una encuesta pre y hacemos una encuesta post sobre los expuestos y vemos si los expuestos tienen mayor intención de compra, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que tanto sirve para un monitoreo continuo de campañas o la labor de comunicación de una marca, como para generar aprendizajes en un formato más ad hoc, ¿no? Sí, claro, el formato de proyecto puede ser o puntual durante unas semanas, una oleada de un anunciante, sí, o puede ser continuo para anunciantes que están always on, siempre están haciendo publicidad. Pensemos en uno de los grandes FMCGs del mundo, ¿no? Que siempre están, o los grandes, pensando en vuestra especialidad, ¿no? de Psima, los grandes pharma, que siempre están haciendo publicidad. Y luego puede ser proyectos específicos para un anunciante que tiene una oleada de un mes. Pero también puede ser para televisión o para radio. Tenemos clientes a nivel global que miden continuamente sus canales de televisión o que tienen proyectos que no pueden hacer con los modelos tradicionales de investigación de medios y que los hacen con nosotros. Ahora, hagamos conciencia un poco también de las limitantes, cosas que yo me imagino, pero tú sabrás mejor. Es, por ejemplo, si tengo contenidos que no emiten una señal de audio, pues no tengo esa huella digital. Entonces, pues ahí me estoy quedando ciego. ¿Cómo se puede resolver eso? Entonces, estamos hablando de tipos de contenido donde hay limitaciones, pero también el tema de... pues básicamente es un juego de grandes números, ¿no? Es decir, cuando ya volteamos o queremos voltear a ver ciertos nichos de mercado, ya sea por grupo objetivo, por criterios de las personas que nos interesan o por el producto o la marca que representamos, ahí podría haber serias limitantes también, ¿no? Como siempre en research depende de la muestra. Aquí no hay mucha vuelta de hoja. Y es realmente el mismo problema que tiene la medición de televisión, el TAM de toda la vida, cuando el panel de hogares quieres llevarlo hacia un sitio en el que no llega. Los paneles de hogares, no es exactamente el de México, creo que está en 2.000, 3.000 hogares, no sé si llega a eso. El de España son 5.000 hogares. En cuanto buscamos un grado de segmentación más allá de lo que representan, tenemos ese mismo problema, es universal. Con lo cual hay que ser consciente de lo que permite y lo que no permite hacer la muestra. Con nosotros no nos pidas que te hagamos el estudio de algo que tiene un 2% de alcance en la población, porque no va a funcionar. Tienen que ser cosas un poco más grandes. Entonces, en conclusión, son más las marcas y las industrias que se dedican a atender públicos masivos, tipo FMCG, etc. Hay miles de anunciantes. Y miles de medios. Es que hay que pensar que piensa que prácticamente cualquier anunciante que haga publicidad en televisión, aunque tiene un target, tiene un análisis sobre el conjunto de la audiencia. Entonces, a partir del momento en que haces tele o digital, o si metes digital hoy en día, porcentajes de cobertura importantes de un 5, un 10% de la población nacional digital, que ya hay campañas de ese calibre. Todo eso es objetivo. Entonces, en un mercado como el mexicano, como el español, estamos hablando de literalmente miles de marcas. En el mundo de medios, lo que estamos viendo sobre todo son estudios sobre el contenido, que son de aplicación más larga. Los de publicidad, lo bueno es que lo haces muy rápido, prácticamente en unos meses están aplicados, ¿no? La producción de contenidos es una historia más compleja, entonces normalmente sí llevan más tiempo en producción, pero estamos empezando a ver medios que están rediseñando su estructura de contenidos en base a este tipo de resultados, ¿no?
lo cual es evidentemente muy interesante. Y por supuesto, pues cosas como medios que están intentando promocionarse. Tenemos un par de ejemplos que son públicos, por lo cual no hay ningún problema, con Spotify, con The Trade Desk, en los que ellos utilizan los datos de flujo para justificar y para demostrar ante terceros que Spotify publicidad genera audiencia incremental sobre la televisión y la radio, que la única forma de acceder a ellos es en Spotify. Entonces, claro, de repente, y especialmente en determinados tipos de targets, se convierte en algo muy interesante. Y lo mismo de Trade Desk con Connected TVs y realmente otro tipo de empresas que son cosas que están usándonos para promocionar sus propios canales con datos objetivos de tercera parte. ¿Cuál es tu visión hacia adelante? ¿Cómo nos vamos a seguir desarrollando? ¿Cuáles son los retos hacia adelante? ¿Cuáles son las perspectivas que puedas compartir con nuestras audiencias que están viéndonos por acá? Mira, lo más difícil de todo, cuando aparece una tecnología nuestra o un conjunto de tecnologías nuevas, como en este caso la de flujo, es la ruptura del status quo. Es decir, y especialmente en research de medios y en research de comercio, de ventas, lo que ahora es Nielsen IQ en retail, ¿no? Una de las claves, la pregunta no es qué hace el equipo de research, la pregunta es qué hacen los que consumen el dato de research, en realidad, porque la clave es esa, o sea, no estamos trabajando productos para nosotros, salvo la gente de la academia que tienen suerte de poder hacer cosas así, pero el resto tenemos que vender. Y lo importante no es lo que vendemos, sino lo que nos compran, ¿no? Y los que nos compran tienen la costumbre de utilizar unos datos con una determinada metodología. Y de repente llega una empresa creativa que ha desarrollado algo interesantísimo, potentísimo, fantástico, pero es nuevo y rompe las tendencias. Rompe las curvas de tendencia, porque es algo que sucede, ¿no? Pues porque la metodología es distinta, porque miden más cosas, porque miden mejor las cosas. Y claro, eso supone un cambio dentro de las organizaciones. Supone primero un cambio dentro de las empresas que contratan este tipo de servicios, las agencias de medios, los medios de comunicación y los anunciantes. Y luego supone un cambio en el negocio de los propios especialistas de research, que están acostumbrados a vender el producto de toda la vida, post-test basado en encuestas, por poner un ejemplo, y de repente hay un jugador nuevo que les permite hacer post-test como no se han podido hacer nunca y como metodológicamente siempre se hubiesen querido hacer. Entonces todo eso supone un cambio y una ruptura del status quo para mejor, pero que no es obvia. Entonces, en estos momentos y a medio plazo, en medios, y también creo que va a pasar en paneles de consumo dentro de no demasiado. Creo que el tipo de trabajo que hacemos nosotros de utilizar el teléfono móvil para mejorar determinado tipo de medición se va a extender a otro tipo de medios, ¿no? Pero eso supone un cambio en todos los que consumen el dato. Y hay que pasar por ahí, o sea, no hay mucha opción porque realmente la diferencia de datos es abismal. Y eso es algo que yo puedo compartir, esa experiencia que de repente se observa una aversión al riesgo en la innovación, porque cualquier innovación pues, representa un cambio de cómo hacer las cosas y pues de cierta manera él o la que decide a favor de un nuevo método, una nueva manera de hacer las cosas, pues se expone también dentro de la organización. Entonces, muchas veces, por lo menos uno como proveedor, está ahí evangelizando durante años, casi llegando a la década, y apenas llega un factor externo como una pandemia, que entonces pone a la gente contra la pared y a fuerzas tiene que cambiar las maneras de operar y las maneras de cómo generar aprendizaje del mercado. Yo me he quedado con la duda y te la hago a ti sin esperar una respuesta contundente, pero ¿qué podemos hacer para que no sea tanta la aversión al riesgo? ¿Cómo podemos facilitarles a las organizaciones el poder adoptar nuevas innovaciones? Porque muchas veces cuando escucho a clientes piden y exigen la innovación y les propones la innovación y pues bueno,
ahí se queda afuera y ya. Mejor pues hacemos unos focus groups, hacemos unas encuestas, hacemos lo que ya sabemos, ¿no? Hay un modelo clásico que pasa en todos los países en los que hay medición de televisión. La medición de televisión es tremendamente conservadora, porque además está basado en JICs, Joint Industry Committees, unos contratos mega complicados, es un entorno muy político y nadie quiere mover nada, los jugadores no quieren mover nada, ¿no? Entonces, cuando se presenta la innovación, realmente en ese contexto todo el mundo la quiere, pero nadie la quiere pagar. Si supiese la solución, la estaría embotellando y vendiéndola. Creo que la única solución realmente es educación, eventos como este, acciones como esta, una muy buena comunicación al mercado de las ventajas y las virtudes, una gestión de las incertidumbres y del posible miedo por parte de los clientes. Quiero decir, las organizaciones tienen muy claro cuando el riesgo y el beneficio se equilibran y a partir de ese momento los procesos suceden. Entonces nuestra labor es reducir el riesgo y mejorar la oportunidad de lo que estamos haciendo, y ahí es cuando sucederán las cosas. Y ser pacientes, no va a pasar ni instantáneamente, ni todo el mundo va a adoptar la forma nueva que tenemos de trabajar, ni nada. O sea, esto es un trabajo de larga duración. Pues sigamos picando piedra entonces. Diego, muchísimas gracias por compartir, por abrirnos un poco este mundo del audio matching. Y para finalizar, si hay personas aquí en la audiencia que quieran saber un poco más, que quieran seguirse educando, ¿qué recomiendas? ¿Hay alguna fuente, link que puedas? En nuestra propia web tenemos una newsletter que emitimos regularmente todos los meses, en la que esperamos que sea realmente interesante. Todos tenemos muchas newsletters, pero la nuestra creemos que por lo menos no va a ser demasiado intrusiva. En nuestra propia web publicamos casos de uso con regularidad. Nuestro LinkedIn nos pueden seguir, tanto a mí como al resto de miembros del equipo, como al propio Fluzo o a nuestro partner NetQuest. Hay un conjunto de formas de tal. O tenemos una relación con el mercado, o sea, trabajamos con institutos que usan este tipo de datos para hacer proyectos. Si hay alguno que está interesado, por supuesto que nos escriban, estaremos encantadísimos de atenderles y de entrar más en profundidad en los aspectos técnicos o metodológicos. Excelente. Pues con eso cerramos. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos ustedes. A ti, Simeón, muchas gracias.